Después de un accidente en su laboratorio, el Dr. Kurt Connors se convirtió en el temible Lagarto, uno de los primeros enemigos a los que se enfrentó Spider-Man. Quédate en este video para conocer la historia de origen del Lagarto. El Dr. Curtis Connors, mejor conocido como el Lagarto, es un personaje de Marvel Comics creado por Stan Lee y Steve Ditko, y apareció por primera vez en el cómic The Amazing Spider-Man número 6 en noviembre de 1963. Fuera de los cómics, el Lagarto ha tenido apariciones en las series animadas de Spider-Man de 1967, Spider-Man de 1981, Spider-Man la serie animada, Spider-Man la nueva serie animada, El espectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man y Marvel's Spider-Man. En live action, el Dr. Connors ha salido en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, la película de El sorprendente hombre araña, y próximamente podremos verlo en Spider-Man sin camino a casa. Finalmente, en videojuegos, lo hemos visto en títulos como Spider-Man 2, Marvel Ultimate Alliance 1 y 2, Spider-Man 3, Spider-Man Friend or Foe, Lego Marvel Super Heroes y The Amazing Spider-Man, entre muchos juegos más. Ahora sí pasemos a conocer su historia de origen. La historia del Dr. Curtis Connors comienza cuando él estaba en la universidad, en donde obtuvo 2 doctorados, el primero en biología y el segundo en bioquímica. Durante este tiempo, él también conoció a su esposa, Martha, con quien tuvo un hijo llamado Billy. Tras graduarse, Kurt se enlistó como cirujano en el ejército de los Estados Unidos y fue enviado a ayudar a los soldados heridos durante la guerra. Durante su tiempo en el ejército, el Dr. Connors fue herido y perdió su brazo derecho. Al regresar a los Estados Unidos, más específicamente a la ciudad de Coral Gables en Florida, Curtis comenzó a trabajar en un suero para poder regenerar su brazo perdido, usando como base el ADN de reptiles, ya que estos animales pueden regenerar extremidades perdidas. Cuando este suero estuvo listo, Connors lo probó en sí mismo y sorprendentemente su brazo perdido comenzó a crecer de nuevo, pero desafortunadamente el suero también tenía algunos efectos secundarios inesperados. Casi inmediatamente el Dr. Connors comenzó a transformarse en un lagarto humanoide y, horrorizado por su nueva apariencia, decidió huir y abandonar a su familia. Con el paso de los días, los avistamientos de un hombre lagarto llamaron la atención de la prensa, y esta noticia rápidamente llegó hasta Nueva York. En esta ciudad, J. Jonah Jameson decidió desafiar a Spider-Man para que se enfrentara al lagarto, y envió a Peter Parker a Florida para que tomara fotos de la pelea. Al llegar a Florida, Spider-Man decidió visitar al Dr. Connors, ya que él era un reconocido experto en reptiles. Sin embargo, en el camino, Spidey tuvo su primer enfrentamiento contra el lagarto. Tras una corta pelea, Spidey fue a la casa del Dr. Connors, pero al llegar se encontró con su esposa Martha, quien le confesó lo que le había sucedido a su esposo después de utilizar el suero. Afortunadamente, Spider-Man también era un científico y después de escuchar esta historia comenzó a trabajar en un antídoto para el suero. Tan pronto como Spidey terminó la cura, el lagarto lo volvió a atacar y después de un segundo enfrentamiento, Spider-Man pudo regresar al doctor a la normalidad. Después de esto, Kurt Connors y su familia se mudaron a Nueva York y él se convirtió en un gran aliado de Spider-Man, utilizando sus conocimientos científicos para ayudar a Spidey a derrotar a sus enemigos. De todas maneras, Connors ocasionalmente volvería a convertirse en el lagarto, ya que como descubriríamos más adelante, la cura solo era temporal y la transformación podía ocurrir en cualquier momento, sobre todo cuando Connors estaba estresado o era expuesto a ciertos químicos. Después de varios años y de transformarse en el lagarto en múltiples ocasiones, la esposa del Dr. Connors no pudo soportarlo más y se separó de su esposo llevándose a su hijo Billy. Para empeorar las cosas, poco después, Martha y Billy Connors fueron diagnosticados con cáncer, esto a causa de haber sido expuestos a químicos cancerígenos durante su tiempo viviendo en Florida. Y si bien Billy pudo sobrevivir a esta enfermedad, su madre Martha no tuvo tanta suerte y falleció, distanciando aún más a Kurt Connors de su hijo. A partir de aquí, la historia del lagarto se vuelve un poco difícil de seguir. En algunas historias se nos dice que el Dr. Connors en realidad siempre tuvo control sobre su transformación y lo usaba como excusa para cometer sus crímenes, mientras que en otras ocasiones el lagarto es una personalidad completamente separada y Connors lucha a diario para controlarla y no lastimar a las personas. Pero en cualquiera de los dos casos, el lagarto continúa siendo un enemigo recurrente de Spider-Man. Después de otra pelea más con el Hombre Araña, el lagarto se rindió y aceptó ser enviado de vuelta a prisión, aunque al poco tiempo fue liberado por Norman Osborn, quien lo reclutó para unirse al grupo de supervillanos de los 12 Siniestros, y cuando este equipo fue derrotado, el lagarto pasó a formar parte de los 6 Siniestros, aunque al poco tiempo también los abandonó.
Más adelante, durante una de sus transformaciones, el lagarto comenzó una racha de asesinatos, la cual terminó cuando devoró a Billy Connors. La muerte del hijo de Kurt fue tan traumática que la personalidad del Dr. Connors desapareció temporalmente, y el lagarto obtuvo control total sobre su cuerpo, además de una mayor inteligencia y la capacidad de controlar telepáticamente a las personas. Tras ser derrotado una vez más por Spider-Man, el lagarto reconoció sentirse culpable por haber asesinado a Billy, pero de todas maneras huyó antes de ser capturado. Poco después, durante la historia de Spider-Island, el Dr. Michael Morbius logró crear una nueva cura para el lagarto, y aunque al principio este antídoto parecía haber funcionado, en realidad solo hizo que Connors tuviera una apariencia humana, pero la personalidad del lagarto seguía teniendo el control. Eventualmente, este villano logró recrear el suero y lo utilizó para volver a transformarse, y también infectó a varios trabajadores de los laboratorios Horizon para convertirlos en lagartos mutantes. Nuevamente, el Dr. Morbius creó una nueva cura para que Spider-Man se la diera, y esta vez el lagarto no volvió a ser humano. Sin embargo, Connors recuperó el control sobre su cuerpo, aceptando quedarse en prisión como castigo por todo lo que había hecho. Más adelante, durante la etapa de Superior Spider-Man, el Dr. Connors escapó de su celda, pero lo hizo para intentar detener a los demás supervillanos que también habían escapado. Durante esta historia, el lagarto reveló ser el Dr. Connors y le salvó la vida a J. Jonah Jameson, quien estaba siendo atacado por el escorpión. Después de esto, el lagarto volvió voluntariamente a su celda. La siguiente vez que vimos a este personaje fue cuando el supervillano Jackal pidió su ayuda, y aunque en un principio se negó a trabajar con él, Connors rápidamente cambió de opinión después de ver que su esposa e hijo estaban vivos y estaban trabajando para Jackal. Lamentablemente, estas versiones de Martha y Billy Connors resultaron ser clones, y después de que Spider-Man venciera a Jackal, todos los clones creados por este villano comenzaron a morir rápidamente, por lo que en un intento de salvar la vida de su familia, el Dr. Connors los inyectó con el suero del lagarto, convirtiéndolos en mutantes pero logrando salvarles la vida. Casi inmediatamente después, el Dr. Connors comenzó a trabajar en una forma para recuperar su vida anterior, comenzando por crear un chip inhibidor el cual le permitió volver a ser humano y además controlar su transformación en lagarto. Una vez que Curtis volvió a tener apariencia humana, él fue a la Universidad Empire State para negociar un puesto como maestro e investigador, y sorprendentemente logró obtener el empleo e intentó llevar una vida lo más normal posible. Aún así, en una ocasión, Connors se vio obligado a volver a transformarse para derrotar a Kraven el Cazador, luego de que este villano lo secuestrara a él y a su hijo. Ya para terminar, recientemente el Dr. Octopus estuvo formando una nueva alineación de los 6 siniestros y, sabiendo que el Dr. Connors no aceptaría unirse, utilizó un dispositivo para separarlo del lagarto, creando así una nueva versión del lagarto, ahora completamente separado del cuerpo del Dr. Connors. Pasemos ahora a conocer sus poderes y habilidades. Después de tomar el suero que lo transformó en el lagarto, Curt Connors obtuvo varias habilidades como superfuerza, velocidad, agilidad, reflejos y resistencia sobrehumana, además de la capacidad de trepar paredes. Adicionalmente, mientras está transformado, el lagarto es capaz de resistir disparos de armas de fuego y puede sanar rápidamente de cualquier herida, además de poder regenerar cualquier extremidad de su cuerpo. Este villano también cuenta con dientes y garras muy afiladas, con las que puede asesinar a un humano, y su cola también es capaz de romper concreto sólido y mandar a volar a Spider-Man varios metros en el aire de un solo golpe. Por si todo esto no fuera suficiente, el lagarto también es capaz de comunicarse y controlar telepáticamente a otros reptiles, y aunque no suele hacerlo muy seguido, se ha visto que este villano también es capaz de alterar temporalmente el cerebro de los humanos, haciendo que se vuelvan violentos. En cuanto a su inteligencia, a lo largo de los años el lagarto ha sido desde una bestia salvaje que actúa completamente por instinto, hasta un ser con la inteligencia promedio de un humano y la capacidad para hablar. Ya por último, mientras no está transformado, el Dr. Curt Connors es un genio con vastos conocimientos de biología, física, química, medicina y sobre todo herpetología, es decir, el estudio de reptiles y anfibios. A veces un aliado y otras veces un enemigo, el Dr. Curtis Connors se ha convertido en uno de los personajes más icónicos de Spider-Man. Esperemos a ver qué le depara el futuro a este personaje. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.